muchas gracias por la oportunidad de compartir con gente que vive, trabaja o disfruta el café todos los días. Mi nombre es Jesús Salazar, vivo en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, y me dedico al café profesionalmente desde hace 10 años. Antes de eso fui filósofo y profesor universitario, y antes de eso estudié medicina en la UNAM. Y siempre he considerado que una de las mejores cosas que me pasó para dedicarme al café fue haber estudiado medicina. Y no solo para el café, para muchas cosas. Es una de esas ciencias muy humanas y me alegra que el instituto abra sus puertas para temas que, pareciendo no propiamente pues médicos, sí que son humanos, ¿no? Y la medicina es una de las más humanas de las ciencias. Me invitaron a platicar de comunidades cafeteras y su posicionamiento global, y desde que recibí la invitación estoy en crisis con el título de la conferencia que les tengo que dar, porque no hay algo así como un solo concepto de comunidades cafeteras en el país. Hay tantas comunidades, estilos, definiciones de comunidades cafeteras como rico, diverso y amplio y complejo es nuestro país. Y no existe algo así como un posicionamiento de las comunidades cafeteras mexicanas en el mercado global. Una pequeña anotación, verán fotos. Yo no estilo usar PowerPoint y no podría estar viendo allá y hablándoles acá, y no puedo. Pero si alguien quiere entretenerse de pronto con las fotos de lo que hacemos en Chiapas, ahí hay algunas, ¿no? Son muy lindas algunas de ellas. Bueno, mi primera impresión es que el concepto de comunidad es un concepto en México, en la industria del café, en crisis. Esa es mi hipótesis. La segunda parte, posicionamiento global, México no tiene un buen posicionamiento global. Como marca país tenemos muchas ventajas en otros productos, el mezcal, el tequila, el Caribe, los cabos, las tradiciones indígenas, el Día de Muertos, pero en el café no jugamos, no somos importantes, lo hacemos muy mal. Así que es una de esas conferencias donde estás como a punto de decir que hay muchas malas noticias, ¿no? Y los escenarios que nos han descrito Silvia y Carlos, qué lindo es el café, pero qué preocupante, ¿no? Y sí, todos los que nos dedicamos al café vivimos semi-preocupados. Yo vivo en San Cristóbal de las Casas y es de la única experiencia de la que puedo compartir algo esta mañana. Trabajo desde San Cristóbal con municipios indígenas. Hay 16 municipios conformando la zona Altos de Chiapas. 11 de estos 16 municipios producen café, principalmente a través de las etnias Tzotzil y Celtal. Y de estos 11 municipios trabajo en 6 de ellos, pero principalmente en 2, Aldama y Tenejapa. Tenemos un grupo permanente de trabajo de 35 productores con quienes trabajamos desde hace muchos años y 2 beneficios comunitarios en donde se agremian alrededor de 150 productores más. Yo creo que cuando me invitaron a platicar de comunidades cafeteras era como por esta cosa del trabajo allá, ¿no? ¿Cuál es nuestra labor? Nosotros no somos productores de café y muchas veces lo dije con pesar y luego entendí que felizmente no soy productor de café porque encontré que en esa situación en donde yo estaba no podía hacerlo. Para ser productor de café en los Altos de Chiapas debe ser indígena, no lo soy. Para ser productor en los Altos de Chiapas debes de formar parte, vivir la comunidad y sus tradiciones, como Pedro Gómez en esta foto. No lo soy, no vivo ahí, no vivo en Sajalchen, ni en Cibaltec, ni en Cotzilnam, ¿no? Yo vivo en la ciudad. Para ser productor de café ahí tienes que entender el tema de
atomización o pulverización de la propiedad de la tierra y el sistema ejidal o comunal, ¿no? Y pues eso no es algo que un forastero pueda llegar a comprender de un día a otro. Es más, siempre que trabaje ahí, siempre voy a ser un forastero. Aunque lleve 10 años yendo a San Pedro Cotzilnam, siempre voy a ser, y aunque sea de Tuxtla Gutiérrez y haya nacido ahí y sea chiapaneco, siempre voy a ser un forastero. Entonces entendí que no era para mí el camino para mí no iba a ser productor de café. Y entonces nos dedicamos a desarrollar un proyecto enfocado en ponerle logos al café, ¿no? Básicamente cuando entras al café te empiezas a dar cuenta de que el café es caos, ¿no? De que la cadena o el ciclo está roto, está fragmentado, es muy desigual, es muy disparejo. Y también te empiezas a dar cuenta de que no hay conocimiento, profesionalización, aplicación del sentido común, etc. Entonces, lo que hemos tratado de hacer es ponerle un poco el logos al café, y por eso la empresa se llama Cafeología. En el tema del café, una de las cosas que ha resultado más evidente es que no hay una adecuada comunicación, transmisión de la información, articulación de procesos, donde cada uno de los actores que participan en la cadena pueda saber qué hizo el que le precedió y pueda pasar la estafeta correctamente al que viene después hasta llegar al consumidor, ¿no? En algunas industrias, en algunos sistemas de gestión de la operación o del conocimiento de la información, lo que sea, eso se resuelve o se atiende desde una óptica del control de calidad, ¿no? ¿Qué no tiene la cadena del café? Control de calidad, ¿no? No tiene muchas cosas. Una de esas que no tiene es control de calidad. Y entonces decidimos que nosotros nos íbamos a convertir en un espacio, un grupo, un servicio de control de calidad del café. Y es en lo que nos hemos enfocado. Actualmente tenemos la posibilidad de que haya una agrónoma con un biólogo y un ingeniero de proyectos y su servidor, los 4 dedicados a trabajar con los productores. Tenemos la oportunidad de que haya un panel de catadores con formación tanto en el sistema Q como en el sistema de tasa de excelencia. Tenemos la oportunidad de tener barras especializadas y entonces articular la cadena, ¿no? Y ponerle esa gestión de la información. Eso ya es un reto, eso ya es un problema, porque no hay muchas opciones de dónde estudiar el control de calidad y las pocas que hay son muy caras, ¿no? Y yo formo parte de la solución, pero también formo parte del problema, ¿no? Formo parte de esas opciones caras para instruirse en el control de calidad del café. Y hasta ahí todo eso es relativamente instrumentalizable, es decir, la cuestión estos 10 años de trabajo no ha sido cómo formarse como catador, cómo formarse como tostador, cómo formarse como Q-processing, cómo aprender a hacer labores en el campo, cómo aprender a hacer labores en la cosecha y en la poscosecha y en la bodega y en la maquila. Eso más o menos se aprende. A ver, no es ciencia dura, ¿no? O sea, ciencia la que hay aquí, ¿no? La verdad, hacer café no tiene ni un 3% de complejidad, dificultad técnica o científica como hacer una cirugía a corazón abierto, ¿ok? El tema no es la instrumentalización del control de calidad. El verdadero tema de fondo, de trabajo, de reto todo este tiempo ha sido el asunto factor humano, antropológico, las personas, ¿no? Ese es el verdadero reto de hacer un ciclo, industria o cadena realmente exitosa, y no solo en el café, seguramente en cualquier otro ámbito de la acción humana. Así que sí, al final del día me vino muy bien hablar de comunidades cafeteras, pero me voy a quedar solo porque ya les he dicho que el tema no es, para mí el problema no es aprender a hacer algo en café. Para mí el reto es
cómo hacerlo con otras 5 personas que también participan en la elaboración de ese ciclo. Carlos, por ejemplo, produce y tuesta y sirve, pero no lo hace solo, no lo hace él, ¿no? Lo hace con otros 5 o 10 o 15, no sé con cuántos, en la finca y en la tostaduría y en la barra de café, ¿no? Él engloba todo un ciclo bajo la misma persona dirigiendo el ciclo. Yo participo de otro tipo de ciclos, ¿no? Yo trabajo, he dicho, con 150 productores, la maquila es tercerizada, en la empresa somos 50, pero no solo tostamos para el mercado nacional, sino también hacemos exportación a Estados Unidos, a Francia, a Noruega, y allá hay otros muchos equipos de trabajo. Entonces, el tema no ha sido cómo hacer bien el café, el tema ha sido cómo hacerlo con otras personas. Así que sí me vino bien al final hablar de comunidades cafeteras. Comunidad es un concepto que todos conocemos. No es una palabra extraña, todos la hemos empleado algunas veces y todos sabemos su significado en carne propia, porque básicamente todos nos sentimos pertenecientes a alguna comunidad. Probablemente se trate de uno de esos conceptos que parecen estar muy bien definidos, que no causan problema, que remite sencillamente a un grupo humano. Ya, listo, ya sabemos qué es comunidad. Aunque quizá podría hablarse también de comunidades animales y quién sabe, también vegetales y microbiológicas y por analogía hasta comunidades pétreas o nubosas, no lo sé, ¿no? Esta es la forma ordinaria de lidiar con la idea de comunidad, una colectividad. Sin embargo, en mi entender, se trata más que de un concepto sólido y permanente, se trata de un concepto inquieto e inquietante. Quizá no haya habido un solo momento en la historia de la humanidad en que la comunidad no se haya redefinido una y otra vez. Cada tiempo, cada cultura, con el advenir de los acontecimientos, los grupos humanos han definido de manera diferente su comunidad, ¿no? Hace rato que repasábamos el tema de la historia del café, veíamos distintas apropiaciones comunitarias del café en diferentes latitudes y épocas. Así han habido tantos estilos, formas, colores y contenidos en el concepto comunidad como han habido momentos de la humanidad. Y es que queda claro que aquello que definía la integración de un grupo humano en un tiempo, en una latitud, es probablemente, seguramente diferente a como otra latitud y otro grupo humano la ha definido en el mismo tiempo. Así que tenemos al menos 3 factores: el momento que atraviesa el grupo humano mismo y la latitud con todo su contexto en la que se encuentra dicho grupo. Por lo pronto, trabajando en el sector café con comunidades de productores, comunidades de comercializadores, comunidades de prestadores de servicios y comunidades de consumidores, mi reflexión se desprende de andar entre comunidades y de andar en la mía propia, por supuesto, o en las mías, porque tal vez no pertenezco solo a una comunidad. Me interesa poner el foco en los siguientes puntos. En primer lugar, la comunidad es un proceso o proyecto permanente. En segundo lugar, la diferencia en nuestro lenguaje al hablar de la comunidad y de nuestra comunidad. En tercer lugar, la transmutación de sus valores en nuestro tiempo, de la comunidad basada en valores del grupo a la comunidad basada en la conveniencia del grupo. En su sentido más propio, no existe la comunidad completa o terminada. La comunidad se construye todo el tiempo, se renueva, se revisa a sí misma, se inconforma y ejerce autocrítica. Asegurar que una comunidad se ha construido es iluso o autocomplaciente, es perezoso y falto de sentido de realidad. Por eso cuando vemos que algo ya está como una comunidad, un grupo, etcétera, demasiado establecido, como que empiezas a decir, algo empieza a oler mal aquí, ¿no? Si la comunidad no se mueve, tiene que moverse, tiene que estar viva, tiene que cambiar, ¿no? La familia, la colonia, el pueblo, la ciudad, el gremio, el equipo, la organización, todos están en permanente cambio y adaptación. La fortaleza de la comunidad en este sentido se mide en cierta forma en su capacidad de apreciar, aprender y aprovechar el cambio y tejerse nuevamente.
cayó en muy buen timing ese tejerse nuevamente con la foto de la señora y sus bordados en la blusa. Adaptarse o mejor aún, reinventarse de forma creativa y constructiva. Las comunidades más fuertes no son las más sólidas, sino las más flexibles. En tiempos líquidos o gaseosos, ya no se habla solo de tiempos líquidos, ¿no? Ya llegamos a la era de los tiempos gaseosos. La reinvención parece también una ilusión, pero estoy seguro que no lo es, que los miembros de una comunidad no hacen esfuerzos vanos, en todo caso hacen esfuerzos permanentes. El problema es que no todos queremos hacer esfuerzos permanentemente. Quien se aísla de la comunidad quizá no ha podido con esta lógica y dinamismo, quizá la desprecia, quizá la subestima. Quien se aferra a la versión previa de la comunidad pasa por la misma situación. Comunidad es tiempo y comunidad es movimiento. Déjenme hacer un paréntesis. En 2010 empecé a trabajar con 4 productores, Salvador, Ramón, Víctor, Hilario. Esos 4 siguen dentro de este grupo de 100 y cacho productores. Ni ellos 4 ni yo somos los mismos, ni sus cafetales son los mismos, ni su forma de cosechar y la gente que les ayuda, ni la infraestructura en casa para el procesamiento, ni los resultados en taza, nada ha sido lo mismo, ¿no? Se habla de la comunidad en un sentido impersonal, como de una cosa, como de un fenómeno externo. Ustedes llegan a San Cristóbal y les ofrecen, ¿no?, tours a las comunidades, ¿no?, como tour, no sé, humano, así de vaya y vea al indígena, ¿no? Pocos hablan de nuestra comunidad. La apropiación exhibe e implica compromiso. Hablar de nosotros implica diálogo, asumir al otro. Quienes solo hablan de la comunidad quizá la viven como una etiqueta, como en el turismo, como un concepto abstracto, ¿no?, como algo que no implica de manera íntima al individuo, en singular, por supuesto. La comunidad, la común unidad, la comunión son el fundamento de la comunidad. Al mismo tiempo, la comunión es uno de los retos más grandes de cualquier relación interpersonal, ¿cierto? No me hagan hablar de situaciones personales, pero está difícil. Las lógicas de la comunión no son mensurables, medibles, del modo en que medimos generalmente. Rendimiento, porcentaje, resultado, puntaje, éxito. Cuando llegan muchos, a nosotros nos empezamos a hacer exportación hace 3 años, pero desde hace mucho llegan compradores a la región. Y el asunto es que solo hace 3 años conocimos a esa persona que no venía a medir el valor de la comunidad en términos de rendimiento y de calidad y de puntos y de volúmenes, etcétera, que venía a medirla de otra forma, ¿no? Entonces, hablar de comunidad requiere abrirse a otros lenguajes para vivir a la comunidad misma, ¿no? Las lógicas de la comunión son vivibles más que medibles. Hace 3 años que empezamos a trabajar con Thousand Faces Coffee, y la principal razón por la que yo creo que trabajamos con ellos es porque Eli, que fue el contacto que vino a visitarnos, no habló de café. Eli se sentaba a comer el taco, el huevito revuelto, el frijolito, a enchilarse con el productor. 6 meses después habló preguntando si teníamos café, ¿no? Muy bien, eso está bien, ¿no? Para vivir en comunidad hay que pensar de otras maneras, hay que arriesgar y exhibir, hay que comprender y acoger. Y muchas comunidades fracasan en su intento de ser comunidad porque básicamente no entendieron que tenían que dar la cara y que comprometerse con el otro. En este sentido, pues me tocó hablar de las comunidades cafeteras como porque soy el que vive allá en San Cristóbal y trabaja con comunidades indígenas, pero es lo mismo aquí a las comunidades cafeteras urbanas, ¿no? O sea, a las comunidades de baristas, a las comunidades de tostadores, a las de consumidores, no sé. Esta reflexión sobre la comunidad no tiene que ver solo con las comunidades desde este punto de vista de
como sociodemográfico con el que identificamos a gente que vive en ciertas poblaciones en ciertos lugares, ¿no? Hoy las comunidades, sobre todo aquellas más cercanas o intrincadas en lo urbano, miden sus objetivos y propósitos en función de la mutua conveniencia en torno a elementos en los que casualmente coinciden. Con varios de los colegas que veo aquí, pues casualmente coincidimos. No nos buscamos ni nos elegimos, nos encontramos porque resulta que tenemos una serie de intereses comunes, ¿no? Un gremio profesional no es un cuerpo de sabios, es un organismo para impulsar la profesión del gremio. La sociedad civil defiende sus derechos y pelea por sus libertades, aunque cada vez más despojados de contenidos antropológicos y culturales. Las comunidades tradicionales no se organizan de forma principal en torno a la conveniencia, sino en torno a la vida y la concepción que tienen de ella y en torno a una cosmovisión. Y ahí voy a hacer un paréntesis. Repito, las comunidades tradicionales, déjenme pensar que estas fotos que han estado viendo de comunidades no urbanas, de comunidades que no son gremios profesionales, de comunidades que no son asociaciones civiles, ¿no? Las comunidades, la vida en el pueblo, pues, no se organiza de forma principal en torno a la conveniencia, sino en torno a la vida y la concepción que tienen de ella, en torno a una cosmovisión. Y ese ha sido un dolor de cabeza 10 años. Cuando llegué a San Pedro, me enteré al poco tiempo que en San Pedro hay, en la comunidad, una comunidad conformada por 200 familias, todas tzotziles, todas las mujeres se visten igual, todos los hombres beben igual y juegan el mismo básquetbol en la misma cancha. O sea, ¿no? Esa comunidad de 200 familias está conformada por 3 tipos de grupos, por 3 grupos. Están los priistas, están los zapatistas y los independientes. Y no se hablan, y no se ayudan, y no se acompañan, y no nada. Es muy curioso porque don Víctor, que es priista, Pedro, que es independiente, y Lucas, que es zapatista, don Víctor y Pedro son compadres de más de uno de los hijos de cada una de las familias. Y Pedro y Lucas son cuñados, pero no se hablan a la hora de producir café. Yo nunca he podido trabajar con esos 3 productores en la misma mesa. Tengo que ir a la casa de uno, tengo que ir a la casa del otro, tengo que ir a la casa del otro. Si tenemos que dar una capacitación hay que repetirla 3 veces. Así que aquello de comunidades, o sea, a veces hay demasiado romanticismo en nuestra visión, ¿no? Una de las cosas que uno aprende viviendo allá es que la cosa no es tan romántica, incluso con estas comunidades que no son tan comunitarias desde el punto de vista de comunión, común unión de algo, ¿no? Ayer hablaba con Pedro Gómez, uno de los primeros que salía en la foto, y le decía, Pedro, es que tenemos que juntarnos otra vez con todos los productores porque hay que revisar las reglas de trabajo, hay que dar capacitaciones, se acerca la cosecha, etcétera. Me decía, sí, don Jesús, pero es que yo no quiero problemas. Pedro, pero es que tenemos que dar la capacitación en esto y en eso. Sí, don Jesús, pero es que yo no quiero problemas. Pedro, ¿por qué hablas tanto de problemas? Porque la gente se va a voltear a mí. Si algo no sale bien, yo no quiero problemas. O sea, el hombre está más preocupado en no tener problemas que de trabajar con sus vecinos y familiares, y resulta que 14 de los 20 son sus familiares, está su suegra ahí, pero está más preocupado de no tener problemas, ¿no? En fin, la capacidad de tener o participar de una cosmovisión se ha reducido. Ellos mismos ya están enfrentados por razones políticas, de posesión de la tierra o de creencias religiosas o lo que sea. Las comunidades más fuertes tienen una suerte de filosofía más allá de un catálogo de acuerdos. La reformulación de una comunidad en sentido fuerte gira en torno a esos temas fundamentales. La permanencia de una comunidad resulta del trabajo que sus miembros ejercen en torno a ellos. Así, comunidad es un concepto inquieto e inquietante, afortunadamente. Bueno,
¿Tenemos oportunidades en nuestras comunidades cafeteras? Claro que sí. Si se implementan herramientas, estrategias de capacitación, de formación, de profesionalización, de transferencia de la tecnología, de inversión a la producción, de financiamiento, todo eso se puede instrumentalizar. Y hay oportunidades para que México tenga un posicionamiento global en serio, ¿no? Hoy nuestra imagen como país productor es país productor de cafés de baja calidad que da servicio de descafeinado y de liofilización para la industria global. O sea, no es nada buena. ¿Hay desde dónde hacerlo? Desde el punto de vista de origen de campo, de biodiversidad, claro. ¿Hay desde dónde hacerlo desde el punto de vista del talento humano? Claro, ustedes pongan a esas manos que hacen esos tejidos maravillosos a procesar el café, pues una habilidad impresionante, ¿no? O sea, no cuesta mucho trabajo, ¿no? No es que ustedes y yo queramos aprender a esta edad a tocar el piano y no lo logremos. Ellos traen esto en las manos de familia, de vida. El tema, en mi opinión, es que las comunidades, y sobre todo las comunidades en el sector industria, cafeteros, están muy dañadas, muy lastimadas, ¿no? Por razones del café y por razones ajenas al café. Por razones de historia institucional, por razones de estilos de organización, de cooperativismo, ¿no? Por temas de corrupción, ¿no? Hoy formar un grupo de trabajo, como teme Pedro, es el miedo de la corrupción y de que alguien robe todo, se lo lleve todo, ¿no? Entonces, desde mi óptica, y eso es lo que tal vez he aprendido en estos 10 años, el asunto no es solo ser expertos en café. El tema es cómo organizar las comunidades cafeteras, ¿no? Y cuando hablemos de comunidades, ojalá no solo pensemos en las comunidades como estas, sino en las comunidades de tostadores y en las comunidades de baristas y en las comunidades de catadores y de exportadores y de todos los que giramos en torno al café. Pues muchas gracias, espero que el resto del día sigamos compartiendo, disfrutando y que estos momentos nos den pie para fortalecernos como comunidad o comunidades del café. ¿Listo? Que pasen muy buen día.